Escuchaste que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, afirmó que en el Perú no se pasa hambre. En el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria. Eso no es preciso, señor ministro. En el Perú, 6.8 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria grave. Esto significa que se quedaron sin alimentos o estuvieron todo un día sin comer. Y eso se repitió varias veces al año. Estas cifras fueron publicadas en el estudio de inseguridad alimentaria de la FAO este año, hace menos de un mes. Y la propia FAO explica que encontrarse en inseguridad alimentaria grave es pasar hambre. Y sobre la calidad alimentaria que menciona el ministro, sí, tenemos 10 millones de peruanos que no acceden a alimentos de buena calidad, pero ese es otro indicador, y es distinto a la cantidad de peruanos que pasaron hambre en el último año. La próxima vez, revisemos mejor las cifras. RPP Data. Muchas gracias a nuestra compañera Paloma Verano de RPP Data por darnos cifras y por permitirnos escuchar lo que dijo el ministro y saber, a través de los argumentos de Paloma, que lo que ha dicho es inexacto. ¿Y por qué es inexacto? Es grave, porque estamos hablando de un problema que afecta a muchas personas en el Perú, y los afecta dolorosamente en su orgullo de ser padres, porque un padre que no come se puede sacrificar, pero que no puede dar de comer a sus hijos. Hay que ser principalmente solidario con esa situación. Por eso hemos invitado a una persona que nos va a hablar con la objetividad de su disciplina científica, que es el nutricionismo, y que es además decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, es decir, una asociación que reúne a más de 6.000 profesionales. Al mismo tiempo, Jessica Guamán, que está con nosotros. Muy buenas noches, doctora Guamán. Es vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. Y queremos conocer su opinión sobre las cifras. ¿Qué es lo que ha venido pasando los últimos años en el Perú respecto del acceso a la comida de los ciudadanos? Sí, bueno, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Y sí, el 51% o más del 51% de la población peruana está en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que está comiendo menos, está comiendo mal o simplemente no está comiendo. Acá en estas cifras se suman tanto la inseguridad alimentaria moderada como la grave. Y moderada, si entiendo bien, es saltarse una comida por día. Y grave es no comer del todo en un día entero. Sí, la inseguridad alimentaria moderada es comer en menor cantidad o calidad en comparación con lo que antes se tenía por parte de la población. Y la inseguridad alimentaria grave o severa es incluso no comer un día o más días. O sea, es una situación de hambre. ¿Y cuál es el porcentaje en el país de inseguridad alimentaria grave o severa? El 20.3% del país, que son más de 6 millones. 20.3%. Así es, que son más de 6 millones de peruanos. Una quinta parte de nuestra población. Estamos hablando de niños y adultos. Sí, población en general, y lamentablemente esta situación se puede seguir ahondando. ¿Por qué? Porque hace algunos años teníamos al 13% de la población en situación de inseguridad alimentaria grave y hoy tenemos a más del 20%. Entonces vemos que la situación se está agravando y evidentemente las manifestaciones del ministro de Midagri no han sido las más acertadas porque han generado desde indignación hasta una sensación de invisibilización por parte de poblaciones vulnerables como son lideresas de ollas comunes que están manifestándose al respecto. ¿Qué relación tiene esta situación que nos describe, es decir, el agravamiento del hambre y la inseguridad alimentaria con la anemia en el Perú, que ha crecido también en la mayor parte de las regiones? Sí, tiene mucha relación. De hecho, todos los tipos de malnutrición son consecuencia del hambre y la inseguridad alimentaria. La anemia ha incrementado de 42.4% en niños menores de 3 años al 43.1%. En niños menores de 5 años, la desnutrición crónica también sigue existiendo, el 11.5%. Y el sobrepeso y la obesidad también son consecuencia de la inseguridad alimentaria. 6 de cada 10 peruanos está con exceso de peso y esto es algo a lo cual hay que hacerle frente también porque lamentablemente la niñez es la más afectada, tanto en anemia, desnutrición, sobrepeso y obesidad. A nivel nacional tenemos aproximadamente el 38% de niños y adolescentes con exceso de peso y se estima que al 2030 vamos a tener a más de 1 millón de niños con sobrepeso y obesidad, y todo esto es consecuencia de la inseguridad alimentaria porque, como ha mencionado el ministro, se come de forma contundente, pero eso no significa que está nutriéndose la población.
lo que ha dicho el ministro es tanto más grave que además de la tutela de su Ministerio de Agricultura y Riego, es el presidente de la Comisión Multisectorial sobre el tema, ¿no? Explíquenos sobre esta comisión y quiénes son miembros bajo la autoridad del ministro de Agricultura. Así es, la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria Nutricional, o la COMSAM, como se le conoce, es liderada hoy en día por Midagri. Y esta está conformada por ministerios diversos ligados al tema de seguridad alimentaria, como puede ser MIDIS, MINSA, etcétera, además de algunos miembros de sociedad civil y algunos veedores miembros de Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, esta comisión, a la fecha, creo que poco sabemos lo que está haciendo. ¿Cuál es el plan? Nada. ¿Se reúnen con periodicidad? Claro, se reúnen, revisan, por ejemplo, reglamentaciones de leyes. Próximamente se debería ya aprobar la reglamentación de la ley de recuperación de alimentos y se ha revisado, entiendo, en este espacio. Pero ¿por qué menciono que poco sabemos lo que se está haciendo? Porque ¿cuántos miembros de sociedad civil realmente participan en este espacio? Tendremos que saberlo. Pero usted no lo sabe. No. Usted misma no ha sido invitada. No, nosotros usted que preside una plataforma. No. Y otras asociaciones de la base de nuestra sociedad comprometidas con este tema. ¿Tampoco? Tampoco. Solamente hemos sido llamados a espacios en los cuales ya se exponen los resultados de las reuniones que se han tenido. Sin embargo, creemos que es importante que todos funcionarios que no pueden contradecir al ministro. Sí, podríamos decir así. No haya personas independientes, ajenas al Estado. Esas reuniones sirven para decirle sí, señor, al jefe. Lamentablemente pareciera que fuera así, porque el plan, por ejemplo, que le puede hacer frente a la inseguridad alimentaria ha vencido y debería ser gestado por esta COMSAM, pero hasta la fecha tampoco sabemos mucho acerca de qué está pasando con este plan. Las reglamentaciones de las leyes ligadas con seguridad alimentaria demoran en gestarse. Entonces, todo esto depende hoy en día de Midagri, y que la autoridad de esta cartera que lidera esta comisión diga que no hay hambre, no solamente, como digo, resulta indignante, sino también nos hace pensar qué tipo de resultados podrían darse si se invisibiliza cifras tan alarmantes como las que vemos. Por otra parte, hay asociaciones en nuestro país, entre otras la que usted preside, la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. Explíquenos cuándo surgió esta plataforma, quiénes la integran y qué tareas llevan a cabo. Esta plataforma surgió de la necesidad de poder hacer una incidencia totalmente transparente en relación a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria. Hoy en día, lamentablemente, hay ausencia de espacios en donde diferentes profesionales podemos confluir para poder hacer una incidencia directa. Pasa que hay muchas organizaciones, pero a veces los discursos que se dan son a medias o son un poco complacientes con lo que se puede estar haciendo con parte del Estado, y es necesario que diferentes profesionales nos podamos manifestar y de forma técnica, con datos reales y además con ese trabajo directo con sociedad civil o con organizaciones de base, como en este caso nosotros con ollas comunes, ¿no? Y en este sentido, nosotros como objetivo tenemos justamente visibilizar estas cifras y que la población la sepa, y sepa también que el derecho a la alimentación lo debe garantizar el Estado. Y justamente estamos haciendo una serie de trabajos para ello, además de participación de algunos espacios de mesas de trabajo para evidenciar las reglamentaciones, las leyes con algunos congresistas, para que de esta forma se pueda por fin tener soluciones frente a esta situación de hambre, porque hasta ahora lamentablemente no las vemos. Como digo, leyes tan importantes como la recuperación de alimentos, hasta ahora se sigue exponiendo su reglamentación para que se pueda revisar por sociedad civil, pero esta reglamentación está durando meses y no es años. Entonces, seguimos en esta espera de alguna acción concreta para darle frente a este tipo de situación de inseguridad alimentaria, que no solamente el informe de FAO nos lo menciona, que está gravemente altas estas cifras, sino también el informe de pobreza monetaria. INEI mencionó que la pobreza extrema también había incrementado, que alrededor del 5% de la población peruana está en situación de pobreza extrema, y eso quiere decir que no accede a su canasta básica de alimentos. Existe ya una ley, falta el reglamento, que se está demorando, como usted dice, excesivamente, como si el hambre esperara y como si no fuera un sufrimiento de cada día para quienes la padecen, y los porcentajes son apabullantes. ¿Qué es lo que se debe esperar de esa ley de recuperación de alimentos? Alrededor del 47% de los alimentos que se producen en el país se desperdician. ¿A cuánta población podría alimentar esa cantidad de alimentos? ¿Bajo qué formas es que se desperdician? Cuénteme. En diferentes formas. Desde la parte de la cosecha, por ejemplo, se dejan alimentos, digamos, en
en la parcela, después en el transporte también se pueden desperdiciar, en el mercado e inclusive en el plato. Y lo que se busca con esta ley es que se puede evitar el desperdicio de alimentos y que más bien se pueda promover la recuperación de alimentos por parte de organizaciones sociales de base, como son ollas comunes, comedores populares, y que puedan acceder a esos alimentos frescos de lo que tanto carecen. Se menciona, claro, la población no está teniendo una alimentación saludable, pero justamente es por eso también, porque no tiene el acceso económico para poder comprar estos alimentos, y la recuperación de alimentos podría ser una gran opción, pero como digo, hasta la fecha la reglamentación sigue revisándose. Lamentable, lamentable lentitud. Ahora, hay algunas empresas de alimentación que sí hacen eso, ¿no? Que sí ofrecen sus productos que están a punto de vencer, etcétera, ¿no? Para que se aprovechen de inmediato. Sí, sin embargo, sería ideal que básicamente se priorice la recuperación de alimentos frescos, como son verduras, frutas, que son los alimentos más nutritivos y de lo que más carece la población. Solamente el 10.5% de la población peruana consume la cantidad de frutas y verduras que necesita en el día. 10.5 solamente. Solamente, o sea, uno de cada 10 peruanos. La cantidad de frutas y verduras. Sí, que necesita en el día. Es muy Respecto a las ollas comunes, ¿qué es lo que recomiendan ustedes priorizar ahí? Porque es verdad que hay que dosificar y que hay que poner los elementos necesarios para el mantenimiento de la salud de las personas frágiles y la tercera edad y niños, y para luchar contra la anemia. Sí, las ollas comunes tienen una exigencia clara, y es que se garantice un presupuesto digno para poder acceder a una nutrición adecuada por medio de las raciones que se brindan. Actualmente, el presupuesto que tienen las ollas comunes es de 2,20 soles por cada ración. Y si comparamos este precio con el precio de una dieta saludable que menciona FAO también en este informe, que es alrededor de 15 soles, pues la cifra resulta ínfima, totalmente, digamos, disminuida en relación a lo que realmente se necesita. Y esa es la primera exigencia, y estamos sumando técnicamente a las ollas comunes para que puedan generar esta exigencia y que el ministerio, en este caso MIDIS, pueda responder. Además, otro tipo de exigencia es que se puedan generar tanto la recuperación de alimentos como huertos urbanos y crianza de animales menores en las ollas comunes, y así se puede acceder tanto a frutas, verduras y carnes para que la población pueda evitar esos tipos de malnutrición. E incluso en la recuperación de alimentos se puede recuperar en sangrecita, que lo han hecho en Pachacamac. La red de ollas comunes de Pachacamac recupera sangre de camales y de esta forma también genera acciones para la erradicación de la anemia infantil, ¿no? Entonces, son acciones que las mismas lideresas de ollas comunes están mostrando, pero es necesario que se pueda escuchar sus voces, y por lo menos asociaciones como la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana puedan participar de esta COMSAM que menciono para que se escuchen sus necesidades. Señora Jessica Guamán, vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria y decana del Colegio de Nutricionistas, muchas gracias por su presencia, por alertarnos sobre los temas graves que se están produciendo y las negligencias igualmente graves por parte del Estado, por lo pronto, para publicar el reglamento de la Ley de Recuperación de Alimentos, pero también, en general, para no decir cosas que parezcan cínicas frente al sufrimiento de tantos ciudadanos, que nos lo ha descrito muy bien usted. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después a un médico especialista en el cáncer que nos va a decir qué está pasando con la política frente a esta enfermedad en nuestro país.